Cristo Jesús. Sangre derramada por todos los pecadores, por todo el mundo. Última vez que fue necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y esa sangre sigue fluyendo aún en estos tiempos para todos aquellos que quieran ser lavados con la sangre de Cristo Jesús. De modo que no hay necesidad de todos los años agarrar los mismos clavos y volver a crucificar a Jesús, porque Él fue crucificado una sola vez, como lo establece la Escritura. Una sola vez fue crucificado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Él vive, Él no está muerto. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo interesante, y es que ciertamente Jesús está muerto para aquellos que no han creído en Él y en el sacrificio de la cruz para con el mundo. Gloria al nombre del Señor. Para mí, Jesucristo resucitó hace ya un promedio de 13 años, cuando entregué mi vida a Él, cuando lo reconocí como hijo de Dios y cuando empecé a valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Gloria al nombre del Señor. Por eso celebramos todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas, la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Por eso me pregunto, si esta es la Semana Santa, ¿qué sería entonces las demás semanas? Gloria al nombre del Señor. Si esta es la Semana Santa, donde sabemos cuántas cosas se viven durante esta semana, ¿qué serían entonces las demás semanas? Parecería ser que realmente un poquito más las que se parecerían a la Semana Santa son las semanas fuera de la Semana Santa que llamamos. Hello. Porque es la semana donde más cosas ocurren. Sin embargo, las demás semanas como que hay un poco más de control en nosotros, en el ser humano, en el mundo, y las cosas bajan. Parece entonces que las Semanas Santas son las otras. Alabo a Dios. Bien, hermano, para mí es un grato placer estar una vez más, por la misericordia de nuestro Dios, por este lugar, para asumir este compromiso que significa para mí, que representa para mí estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. De verdad que es un gran privilegio inmerecido de parte de Dios, sacarnos del lodo cenagoso y ponernos aquí delante de ustedes, delante de su pueblo, para servir su palabra. Dios continúe bendiciendo a nuestra amada pastora Juana Mateo, al pastor Carlos Mateo y en ellos a toda su familia. Que Dios les continúe bendiciendo y fortaleciendo para continuar adelante con este ministerio, este compromiso que Dios ha puesto en sus hombros. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? En el Evangelio se sufre pero se goza. Aleluya. Hermanos y hermanas, en esta tarde ya también queremos saludar a los amigos que están aquí en medio nuestro y a los que nos siguen cada domingo a través de las redes. Gracias a Dios por que podemos sacar las bendiciones de las redes. Es una bendición si hacemos un buen uso. Saludamos la Iglesia de Dios La Pesca Milagrosa, a todos los amigos y amigas que se conectan cada domingo para recibir la administración de este culto y hacer fiesta juntamente con nosotros
en cada lugar del país y del mundo en donde se encuentran. Igual que todos ustedes, mis hermanos y hermanas, y a los hermanos y hermanas que están en su casita. Así que le quiero pedir por favor que vayan al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, vamos a considerar algunas palabras allí, algunos versículos que Dios pone en mi corazón. Hay una palabra que yo sé que al igual que a mí, Dios también va a ministrar a sus vidas en esta mañana, a ustedes y a todos los que nos siguen a través de las redes. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 en adelante. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al 9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Alguien me dijo en una ocasión: varón, cuando vayas a decir en la parte que vas a leer, dilo despacio, dilo calmadamente, que la gente escuche el capítulo y el versículo, y luego espéralo a que lo busquen. Yo le dije, pero es que si espero a que lo busquen, entonces nos vamos a pasar el culto entero esperando a que lo busquen. Él me dijo, no, hay un tiempo prudente de espera para que todos lo busquen, porque la idea es que todos leamos la palabra. Amén. Así que en Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al verso 9 es donde estaremos leyendo. ¿Alguien lo tiene? Dice amén. Aleluya. Vamos a leer, hermano. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al verso 9. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la cual leemos: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais los más pequeños de todas las naciones, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de esclavitud, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Leemos el 10. Y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni demora al que le odia. En su cara le dará el pago. Gloria al nombre del Señor. También, hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabamos el nombre poderoso del Señor. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel quien os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ya habéis alcanzado misericordia. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor.
Porque cuando no éramos a nadie, cuando no teníamos identidad como nación, como pueblo, a ti te plujo. No porque nosotros hayamos sido buenos, no porque nosotros te hayamos amado, Señor, sino porque tu amor traspasó los linderos que nos dividían de ti. Nos amaste de tal manera que nos diste identidad, que nos diste nombre, y de entre de todos los pueblos nos escogiste a nosotros para ser tu pueblo amado, para ser tu pueblo mimado, para ser tu mayor tesoro. Gracias, Señor, por eso. Hermanos y hermanas, todos y todas, para hablar un poco acerca del libro de Deuteronomio, es decir, que como ustedes saben, Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. El término Deuteronomio, según el hebreo, significa las palabras. Según el griego, significa la segunda ley. Según el griego, significa la segunda ley. ¿Por qué hace énfasis en que el Deuteronomio significa la segunda ley? Es tanto, hermano, porque cuando nos adentramos al estudio del libro de Deuteronomio, nos damos cuenta allí que el libro de Deuteronomio consiste en el nuevo pacto de Dios con el pueblo de Israel, con su pueblo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué habla de una segunda ley o de un segundo pacto? Habla de una segunda ley y de un segundo pacto porque recuerden ustedes que en el monte Sinaí Dios dio sus leyes al pueblo, pero que aquel pueblo de entonces no siguió las leyes de Dios, desobedeció a Dios, y entonces fue necesario que Dios haga pacto nuevamente con una nueva generación de hombres y mujeres. Y ahí en Deuteronomio queda plasmado todas las leyes, todas las instrucciones de parte de Moisés al pueblo de Dios. El libro de Deuteronomio, para entrar en el contexto en que está redactado este libro, fíjense que este libro, esta ocasión, el pueblo está a la orilla del Jordán, en la llanura del Jordán, ya próximo a recibir, a entrar en la tierra prometida. Muchos años habían pasado de la promesa que Dios había hecho a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y muchos años acontecieron hasta llegar a este momento donde en Deuteronomio especifica allí que Moisés empieza a alentar al pueblo, a motivarlo, a recordarle todas las cosas que hizo Dios con ellos estando en Egipto y en todo el transcurso del pueblo durante el desierto, los 40 años del desierto. Moisés en esta etapa del Deuteronomio, en el capítulo 7, está recordando al pueblo, diciéndole al pueblo: miren, no se olviden de todo lo que Dios hizo con nosotros. No fui yo, fue Jehová quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Recuérdense cómo nos libró de la mano del faraón. Recuérdense cómo nos abrió el mar rojo en dos para que crucemos y nos libremos de la mano de los egipcios. Moisés allí está motivando al pueblo, le está diciendo: caminen adelante, sigan firmes, pero no se olviden de cumplir los estatutos establecidos por Dios, que hoy yo estoy recordándoselos a ustedes, porque el fallo del pueblo anterior, el fallo de sus padres fue no obedecer la ley de Dios. Por tanto, les exhorto, hablando Moisés, les exhorto que no se aparten de la ley del Señor.
El libro de Deuteronomio consta de 34 capítulos. Y en esta parte bíblica, en Deuteronomio, Moisés se está despidiendo. Fíjense ustedes, alguien que sabía que ya no iba a entrar a la tierra prometida, pero él se interesa en qué habría de acontecer con el pueblo. ¿Qué iba a seguir haciendo el pueblo cuando él ya no estuviera? Cuando tuviese que venir otro a tomar la posición de seguir guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida y repartir todo aquello. Moisés, este es el discurso final de Moisés. Por eso el libro de Deuteronomio es considerado como el discurso de Moisés. Escrito aproximadamente en el 1407. Este libro antes de la historia cristiana. Pero lo que quiero traer a colación en esta mañana, dentro de todo el conglomerado de conocimiento, de enseñanzas que podríamos nosotros extraer de este libro de Deuteronomio, es algo muy importante. Y es que cuando iniciamos a leer, Moisés comienza a decirle al pueblo: ustedes son el pueblo escogido de Dios. Le está diciendo: ustedes no son cualquier cosa, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Y por tanto, como pueblo escogido de Dios, tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propios estatutos. Como pueblo de Dios, tienen sus propias leyes, tienen sus propios estatutos, tienen la manera dada por Dios de cómo habrían de vivir, no importando en la tierra en cual tengan que vivir. Y estudiando esta parte y mirando la historia del pueblo, hermanos y hermanas, me fijo en cómo usted también puede darse cuenta. Sé que muchos lo han hecho. Y es que el pueblo de Dios, aun cuando estaba cautivo en Egipto, se seguía llamando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, aun cuando estaba cautivo en Babilonia, se seguía llamando el pueblo de Dios. Lo que me dice a mí que el pueblo de Dios no dependía en qué territorio estaba. El pueblo de Dios no dependía si estaba en Egipto o estaba en Babilonia. El pueblo de Dios era el pueblo de Dios porque ellos habían sido escogidos por Dios y eran descendientes de la promesa de Abraham. Hello. El pueblo de Dios, fíjense, cuando Jacob entra a Egipto, donde José su hijo, que viene con toda la generación, con los hijos de Jacob, ellos posaron y vivieron en un lugar de Egipto que se llamaba Gosén. Pero ustedes nunca van a escuchar al pueblo de Dios, aunque que vivían en Gosén, perder la identidad, porque la identidad del pueblo de Dios era que ellos eran hijos de Dios. Y aún las naciones que no conocían a Dios, y aún las naciones que no obedecían a Dios, cuando se iban a referir a esa gente, a los israelitas, les decían el pueblo de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El pueblo de Dios no se preocupaba por las leyes que aquellos que no temían a Dios implantaban. Fíjese usted que solamente cuando una ley edictada por el rey tenía que ver con la fidelidad del pueblo de Dios,
cuando tenía que ver con sus principios, automáticamente los hombres y las mujeres de Dios decían: espérate, te puedo obedecer en esto, te puedo obedecer en aquello, pero contra mis principios cristianos, contra la ley de Dios, lo siento por ti. Si es necesario, perderé la vida. Si es necesario, puede entrarme en el horno de fuego. Si es necesario, puede entrarme en el foso de los leones. Pero lo único que no tiene negocio, lo único que no me doblega, a la cual no me doblego ante ti como rey, como autoridad, es cuando impones una ley que va en contra de los estatutos divinos. El pueblo de Dios tenía una identidad, algo que lo definía, algo que le establecía la diferencia entre ellos y los demás. Y una de las cosas eran que ellos tenían un Dios verdadero. Ellos tenían un solo Dios llamado Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y en todo esto, cuando analizamos la historia del pueblo de Dios, gloria al nombre del Señor, nos damos cuenta, aleluya, que el pueblo de Dios siempre tenía pendiente primero cuál es la ley de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a todos aquellos que profesan la fe en Jesucristo como hijo de Dios. Así lo establece el apóstol Pablo cuando en Hebreo 11 y en el libro de Hebreo se desplaya hablando acerca de nuestra nacionalidad, de cómo nosotros somos el Israel espiritual, de cómo nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y aún en la actualidad, hermanos y hermanas, fíjense que cuando hablamos de los judíos como el pueblo de Dios, hay que hacer una señalación de que aún hay judíos que no creyeron en Jesús y que no creen aún en Él, y que creemos que tendrán que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Lo que estoy diciendo es que el pueblo de Dios, el llamarse, el formar parte del pueblo de Dios, no depende de un territorio. Hello, nosotros nos llamamos dominicanos, pero usted y yo, como creyente en Dios, como creyente en Jesucristo, sabemos, como establece la palabra, que la nacionalidad nuestra es la nacionalidad del reino de los cielos. Nosotros en esta tierra, por tanto, somos embajadores. Nuestro tiempo en esta tierra está determinado porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero cuando decimos esto, tenemos que entender entonces que como embajadores, como pertenecientes a una nacionalidad del reino de los cielos, nuestras leyes son las leyes del reino de los cielos. Cuando hablamos de que somos embajadores, que pertenecemos al reino de los cielos, estamos hablando entonces que nuestra cultura no es la cultura dominicana principalmente, sino la cultura del reino de los cielos. Es algo importante porque en estos tiempos lo que el enemigo ha venido atacando, lo que el enemigo quiere destruir es tu identidad, lo que el enemigo quiere destruir es tu nacionalidad y quiere inyectarte la nacionalidad del mundo para que tú pierdas tu identidad, para que tú seas uno más y no seas el pueblo de Dios. Cuyo tema de este mensaje es uno entre todos. Uno entre todos. El pueblo de Dios, rodeado de demás naciones y demás personas, con ideología diferente, con dioses distintos, ellos se mantuvieron siendo uno entre todos. Uno entre todos. Lo cual nos llama a nosotros
como la descendencia de ese pueblo en este tiempo actual, llamado a jugar nuestro papel, llamado a jugar nuestro rey, es hacer uno entre todos los dominicanos. Podemos ser dominicanos, pero en medio del pueblo dominicano tiene el mundo que saber que hay un pueblo de Dios, hay un pueblo de Dios que no dobla su rodilla ante los Baales, hay un pueblo de Dios que no dobla su rodilla ante los deseos carnales, hay un pueblo de Dios que no cede a las ofertas del enemigo. Porque hay un pueblo llamado de Dios que está dispuesto a mantener su identidad por encima de lo que sea. Esto no tiene negocio. Y es algo de creerlo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar para mantener nuestra identidad como pueblo de Dios? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar para en cada lugar en donde estamos decir: excúsame, yo estoy aquí, yo vivo en Brisa de los Palmares, yo vivo en Lotes y Servicio, yo vivo en Sabana Perdida, pero yo soy el pueblo de Dios, yo soy parte de un pueblo de Dios, y cuando digo esto, la persona debe entender, cuando le digo soy parte del pueblo de Dios, la persona debe entender que tengo una identidad, que tengo unos principios, que me rijo por unas leyes que no son terrenales, más bien son leyes celestiales, espirituales, leyes del reino de los cielos. ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante traer a colación este tema? Porque nos toca a nosotros en este tiempo decidir si defendemos nuestros principios. El pueblo de Dios no se preocupaba por las leyes. Escucha bien. Si el pueblo de Dios se preocupa por algunas leyes, no es por ello mismo, es por lo que esas leyes van a causar a los que no forman parte del pueblo de Dios. Tengo que repetir esto. Nosotros como pueblo de Dios nos preocupamos, nos duele las leyes tomadas por los gobiernos, no tanto por nosotros, sino por los demás. ¿Cómo es eso, varón Julio? Te lo voy a plantear fácilmente. Ahora mismo, en los tiempos actuales, hay muchas leyes que han querido introducir en las constituciones y los códigos de nuestra nación. Por ejemplo, una de las más conocidas y más mencionadas en este tiempo es la ley de las 3 causales. Que si el aborto, que si esto, que si aquello. Ahora yo te pregunto a ti, para el pueblo de Dios el aborto no es un problema. ¿O acaso en el pueblo de Dios se habla de aborto? Carlos, en el pueblo de Dios se habla de vida. Por tanto, que aprueben o que no aprueben el aborto, a nosotros nos preocupa no por nosotros, sino por ellos que viven en otros pueblos que no es el pueblo de Dios. Hello, me estoy dando a entender. Nos duele por ellos, por aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Nos apena estando en nuestros hogares, viviendo en paz, matrimonios en paz, hijos organizados, gloria al nombre del Señor. Nos duele ver de la manera como el enemigo
devora a los que no son de parte del pueblo del Señor. Como pueblo de Dios nos duele ver cuando jóvenes caen en la drogadicción. Nos duele ver cuando jovencitas quedan embarazadas a destiempo. Nos duele ver, gloria al nombre del Señor. Nos duele, nos contriste, pero para el pueblo de Dios ese no es un problema legalmente hablando, porque en el pueblo de Dios las cosas se hacen diferentes. En el pueblo de Dios nos regimos por las leyes celestiales establecidas en la palabra del Señor. Por tanto, sí, me duele, me preocupa que aprueben el matrimonio gay, me preocupa, me duele, pero dentro de mi pueblo no hay gay, dentro de mi pueblo no hay homosexuales, dentro de mi pueblo, gloria al nombre del Señor, no se habla de aborto, no se habla de aquello, no se habla de lo otro, porque nosotros nos regimos por otro tipo de leyes que no son las leyes terrenales. Me estoy dando a entender. Y le voy a decir por qué digo esto. En los últimos tiempos hay algo que sí me preocupa realmente. Y es ver cómo el pueblo de Dios, en cierta forma, se envuelve y se deja arrastrar por las corrientes de otro pueblo. Lo que sí me preocupa a mí como parte del pueblo de Dios es ver cómo el pueblo de Dios está enfrascado en guerrilla, está enfrascado en discusiones que realmente no tienen que ver con ello. Gloria al nombre del Señor. Hello, no estoy diciendo que no debemos formar parte de cualquier actividad. No estoy diciendo nada de eso, pero sí debo dejar claro al mundo que está allá afuera: oye, a mí me duele, pero en mi pueblo no hay ese problema. En mi pueblo no se habla de aborto. Tú quieres resolver el problema de aborto, arranca para el pueblo de Israel. Tú quieres resolver el problema de aquello, arranca para el pueblo de Israel. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el pueblo de Dios no se puede dejar arrastrar por el mundo para que el mundo nos envuelva y nos use en sus propósitos. Algo más. Escuchen esto. Yo estoy convencido que el pueblo de Dios no le es necesario hacer protesta. ¿Por qué? Usted sabe lo que yo soy. Automáticamente usted habla de una ley o de un principio que va a quebrantar mis principios. Usted sabe cómo yo me voy a poner. Vamos a decirlo de otra manera. Y le voy a explicar por qué hoy está la necesidad de que el pueblo de Dios tiene que involucrarse en lo que el mundo se involucra. Le voy a explicar por qué. Si usted sabe que yo soy cristiano y como cristiano, parte del pueblo de Dios, yo tengo principios bíblicos, principios cristianos, por citarle uno. En el pueblo de Dios no se habla de aborto, no se practica eso. Y usted está hablando de aborto delante de mí. Usted sabe que ya usted está contrarrestando un principio bíblico mío, un principio, algo en lo que yo creo. Por tanto, yo no te tengo que decir a ti que yo no estoy de acuerdo con eso, porque con el simple hecho de usted saber que yo soy cristiano, ya usted sabe que usted tiene el pueblo de Dios en contra. Yo espero estarme dando a entender, porque hay un misterio en esto que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Hay un mal que veo en todo esto. Como nosotros, el pueblo de Dios, y hay que asumir la responsabilidad y la consecuencia.
como nosotros como pueblo de Dios no hemos dejado clara nuestra identidad ni nuestro principio delante del mundo, el mundo cree que nosotros entonces podemos involucrarnos en lo de ellos. Y es por eso que vienen los políticos, vienen los que buscan algún cargo y nos usan. Nos usan. ¿Y por qué nos usan? Porque ellos saben que aún dentro del mismo pueblo de Dios hay discrepancia. Por eso buscan al que lo apoye, y aquel sí me apoya, este no me apoya. Gloria al nombre del Señor. Pero el llamado en esta mañana a ti, pueblo de Dios, a nosotros, pueblo de Dios, que es tiempo de levantarse como hizo Moisés en aquel tiempo en el libro de Deuteronomio, y estableció claro, él puso una línea: estos son los estatutos de mi pueblo, estos son las leyes de mi pueblo. Todo el mundo tiene que saber cuáles son mis leyes, cuáles son mis estatutos, cuál es mi identidad, para que ni siquiera te ocurra inventar, atentar contra mi identidad. Porque siempre me llega a la mente aquellos hombres, aquellos jóvenes que cuando intentaron contra su ley, le dijeron al faraón, le dijeron: oye, yo sé, y estoy parafraseando, yo sé que yo soy ministro de tu gobierno, yo soy un poder en tu gobierno, y todo estaba bien, pero cuando intentaste con mi principio, ahí está tu cargo, lo pongo a tu disposición. Cuando intentaste con mi principio, que son los principios de Dios, los principios del pueblo de Dios, ahí empezó el problema. Por eso ahora te digo, no solamente te entrego tu cargo, sino que estoy dispuesto a morir por mis principios. Alguien dice amén. Me estoy dando a entender, Carlos. Nosotros tenemos leyes. Como dominicanos nos sometemos, hasta tanto sea posible, a las leyes terrenales, como establece Romanos capítulo 13. Hasta donde nos sea posible nos someteremos, hasta que atenten contra nuestros principios como pueblo de Dios. Cuando analizo la Biblia, me llama la atención que todos los hombres de Dios, cuando fueron encarcelados, cuando fueron apedreados, era porque ellos defendían los principios en los cuales ellos habían creído. Y hay algo que me preocupa, pastora, y hermanos y hermanas, todos y todas. Me duele ver cuando gente, hombres y mujeres del pueblo de Dios, que han profesado creer en alguna doctrina de la iglesia del pueblo de Dios, años creyendo y profesando, creo en esto, pero solamente le basta estar enfrente de alguien para decir: pero ya yo no creo esto, lo que creo es esto que tú estás diciendo. Y yo me sorprendo, ¿cómo es posible que una persona que tenga años creyendo algo tan fácil se vaya? No estoy diciendo que no sea verdad o mentira lo que el otro me está diciendo, pero por lo menos vamos a pelear, porque yo voy a discutir lo que yo he creído. Convénceme con argumentos bíblicos de lo que tú me estás queriendo enseñar. Pero veo como hombres y mujeres solamente le basta segundos para apartarse de su fe y creer a lo que el otro le ha dicho. ¿Sí o no, Javier? Oye, yo puedo estar equivocado en una doctrina, pero tú tienes que convencerme. Pero no convencerme con un versículo, no, tenemos que sentarnos, y eso te va a costar a ti tiempo para tú sacarme a mí del supuesto error que tú dices que yo estoy. Pero yo veo gente que tiene años en el evangelio profesando una doctrina y en un segundo la dejan. En un segundo, por lo menos discuta su doctrina. Pero es que yo creo esto,
Mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Ahora dime tú, ¿en qué es que yo estoy errado? Y confírmamelo por la palabra. Y si a través del tiempo y el estudio yo me doy cuenta que realmente tú tienes la razón, por la palabra te digo, mira, yo estaba equivocado. Pero de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, cambiar mi doctrina. El pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios tiene doctrina. Cuando yo veo que el Pablo mismo dice que él fue a un pueblo llamado Berea, y que aquellos no solamente aceptaban lo que Pablo les enseñaba, sino que todos los días escudriñaban las santas escrituras para ver si lo que Pablo le decía era cierto. Lo que estoy intentando en esta mañana de parte de Dios es despertar a su pueblo, despertarte, hermano, despertarte, hermana, para que defienda tus principios. Entiende que tú eres parte del pueblo de Dios. Donde quiera que tú estés, tú te riges por una cultura de reino. Donde quiera que tú estés, tú tienes principios celestiales. Y en tanto que hayan principios que vengan en contra de mis principios celestiales, no estoy de acuerdo con esos principios. Gloria al nombre del Señor. Veo a un pueblo de Dios preocupado y envuelto en cosas que uno a veces dice, pero y es que no tienen oficio. Que si por aquí esto, que si aquello, que aquella ley. Me duele. Pero en el pueblo de Dios, esos no son problemas. Quisiéramos, y es mi deseo, que la República Dominicana se rija por la palabra de Dios. Quisiera que los senadores y diputados, presidentes, se rijan por la palabra de Dios. Pero no puedo pasar de un quisiera, porque no depende de mí. Somos parte de un país laico. No tiene compromiso religioso. Es imposible, por decirlo, que la República Dominicana se rija por los estatutos de Dios. Porque para eso tiene que haber un arrepentimiento de parte del hombre, de parte de la nación. No podemos pretender que gente que no crean en Dios realmente se rijan por los estatutos del reino, porque esa no es su cultura. Esa no es su cultura. Más bien creo que sería factible atraerlos aquí. Pero una manera de atraerlos aquí es diciéndole: hay un pueblo que tiene una identidad. Faraón, hay un hombre que no se postra ante mí. Le dijo aquel hombre cuando Mardoqueo no quiso doblarse, porque Mardoqueo entendía que el único que merecía reverencia era el Dios de los ejércitos. Y aquel hombre, buscando algo en contra de Mardoqueo, le dijo: rey, hay un hombre que no se postra ante mí, hay un hombre que no obedece tu edicto. Faraón, por tanto, proclama un edicto para que todos los judíos que estén en el reino sean muertos. Aleluya. Pero Mardoqueo lo que hizo fue irse en ayuno y oración y postrarse y hacer la diligencia para que por lo menos lo dejaran defenderse, porque él dijo: me voy a defender, puedo hacer lo que sea, pero nunca quebrantar los principios del reino de los cielos, porque estoy aquí, pero no pertenezco a esta tierra. Mi cultura, mi principio, mi moral es la del reino de los cielos. ¿Alguien no entiende esto? Uno entre todos. Uno entre todos. Estamos en República Dominicana.
pero somos un pueblo dentro de República Dominicana. Nuestras leyes están por encima de las leyes del Estado Dominicano. Mi identidad es otra. Soy embajador. Y como embajador tengo una responsabilidad. Soy un ministro del reino de los cielos. Y como ministro tengo una encomienda. Y es de dar a conocer los principios del reino. Donde quiera que estoy, donde quiera que me muevo. No hay principio por encima de los principios en los cuales he creído. No hay oferta que me hagan cambiar. No hay posición que me hagan cambiar. Puedo estar bien contigo hasta que intente contra mis principios, porque el mundo y los deseos de este mundo pueden pasar, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre salvar su vida? Salvar su vida si pierde su alma. Uno entre todos. Cuando el pueblo, nosotros retomemos estos principios y se los retreguemos en la cara al mundo, por decirlo de alguna manera. Cuando el mundo esté claro de lo que nosotros creemos, de cuál es nuestra identidad. Dicho de otra manera, cuando dejemos claro ante el mundo cuál es nuestra identidad, muchos problemas se van a resolver con el pueblo de Dios, porque ellos ni siquiera vamos a tener que ir a plaza, no vamos a tener que ir a protesta, porque el mismo presidente sabrá que cuando él emita un decreto que atenta contra los principios del pueblo de Dios, él mismo sabe que va a tener problemas. Y la mejor protesta, no estoy diciendo que no vayamos, pero dejémoselo claro. Yo voy a protestar, pero es por ti. Es por ti. Porque al pueblo que yo pertenezco, eso que están aprobando, ahí no se habla de eso. Ahí la mujer que sale embarazada lo tiene porque lo tiene. O se habla de aborto aquí. En el pueblo de Dios se habla de aborto. Pastor, nos duelen ellos. Pero si quieren que se les resuelvan esos temas, arranquen para acá. Métanse para Gosén, donde hay un pueblo que en medio de un pueblo pecaminoso está luchando constantemente por mantenerse puro, limpio y sin mancha, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. No es fácil, hermano. No es fácil. Mantener una identidad en este tiempo no es fácil. No. Que nadie le diga que es fácil. No es fácil. ¿Por qué, hermano Julio? Porque el sistema en el que vivimos constantemente está buscando matar tu identidad. El sistema constantemente en que vivimos está buscando que tú no uses tu cabeza, no uses tu cerebro. Porque cuando logran eso, tú eres manipulable. Tú no puedes tomar decisiones. Tú no puedes decir yo soy esto. No es fácil. Pero en la santa palabra de Dios nos dice, y nos mandó el Señor que pusiéramos por obra estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos
de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ponte de pie, iglesia. Tiempos decisivos y críticos para el pueblo de Dios. Tiempo de defender nuestra identidad como pueblo de Dios. Tiempo de que el mundo sepa que estamos aquí en esta tierra. Y hablo no solamente a los cristianos de esta iglesia, ni a los cristianos de República Dominicana, sino en esta hora estoy hablando a todos los que han profesado creer en Jesús en todo lugar del globo terráqueo. Gloria al nombre del Señor. A ti que puedes ver este mensaje, te estoy diciendo en esta hora en el nombre del Señor que tienes que pararte en pie de guerra para defender tu identidad como parte del pueblo de Dios. El mundo, los gobernantes tienen que saber que hay un pueblo que tiene por estatuto los estatutos del reino de los cielos y que no tienen negocio con esos estatutos. Y al mundo le digo, a los que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, todos esos temas que están asediando al mundo, vengan para el pueblo de Dios. Que en el pueblo de Dios creemos en la vida. Que en el pueblo de Dios creemos en el matrimonio heterosexual. En el pueblo de Dios creemos en los buenos principios. Con esto no estoy diciendo que somos perfectos, pero en medio de tantas imperfecciones nos esforzamos día tras día para vivir conforme a los estatutos del reino de los cielos. Te presentamos al Cristo resucitado en esta mañana. Te presentamos al Cristo que da vida de entre los muertos. Te presentamos al Cristo que compró a precio de sangre nuestra salvación. Ese es el Cristo que levanta bandera por su pueblo. Ese es el Cristo que ha prometido regresar por su pueblo. Dios les continúe bendiciendo. Adoremos al Señor. Como dije, no es fácil, no era fácil,
No es fácil, ni será fácil. Pero dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, los que fueron antes de vosotros.